Buenas noches, amigos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuando estén oyendo. Hoy es 5 de mayo y les damos la bienvenida a su podcast Parte Médico a través de Mundo UR. Hoy empezamos el mes de mayo, bueno, ya es 5 de mayo, pero estamos empezando el primer capítulo del mes de mayo con un tema sobre el cual nos encanta hacer abogacía, que es el tema del cáncer de mama, y para eso tenemos un invitado especial. Antes, los anuncios parroquianos habituales, que compartan y nos sigan a través de las plataformas de YouTube, Apple Music y Spotify. Buscan la lupa, ahí ponen Parte Médico, nos encuentran, pueden suscribirse, pueden darle like, pueden compartir, en el caso de YouTube, con la flecha que va hacia la izquierda, pueden compartirlo en sus redes sociales, pueden darle a me gusta, que nos gusta, y también nos pueden escribir a través del chat en vivo, que nosotros vamos a contestar en vivo en el momento que sale al aire el programa, con dudas, preguntas, inclusive propuestas de nuevos temas que vamos a ir trabajando combinados con el COVID, pero también como este tema, que es un tema de importancia capital para el mundo entero, y ya vamos a ver la importancia. Hoy me da placer tener al doctor Ricardo Paredes. El doctor Ricardo Paredes es un cirujano graduado en Venezuela en el Hospital Universitario, con especialidad en cirugía de mamas o mastología, como le llamamos los médicos. Y el mes de mayo se celebra en el mundo, o se conmemora, en realidad es la palabra que debemos utilizar, el cáncer de mama. Y se conmemora porque creo que es buen momento para recordar a quienes no están producto de una enfermedad terrible, a quienes están batallando en este momento con la enfermedad, y a quienes no están ni han estado, pero son susceptibles de poder tener la enfermedad o tener familiares que tengan la enfermedad. Entonces creo que es buen momento para la conmemoración, y por eso tan importante traer a un buen amigo como es el doctor Ricardo Paredes. El cáncer de mama, en el 2021, la Organización Mundial de la Salud notificó que el cáncer de mama representaba el 12% de todas las enfermedades malignas entre hombres y mujeres, y es la primera causa de cáncer en el mundo en este momento, y persigue siendo en el 2022, y por eso lo importante de hablar de un tema. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del tema de pesquisa, y para eso tenemos al doctor. Bienvenido, Ricardo, un placer que estés con nosotros en tu podcast y en nuestro podcast de Parte Médico. Un placer estar con nosotros. Julio, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes, y de verdad, bueno, la patología mamaria es muy importante, y como tú bien lo has dicho, es la primera causa de enfermedad y muerte por cáncer de mujeres, mundialmente reconocido, y particularmente en Venezuela es la primera causa, como lo demuestra la estadística internacional. Entonces, realmente es un tema de salud pública, la patología mamaria. El portal debemos tomar las medidas necesarias para cuidarnos y tener diagnóstico precoz de esta patología. Mira, Ricardo, este podcast, por razones que yo no tengo muy claras, pero la mayoría de nuestra audiencia son mujeres en las redes sociales. Parece que las mujeres también son más activas en las redes sociales que los hombres. Y quizás una de la primera pregunta que me gustaría es un poco, ¿cuál es el estándar en términos de frecuencia en tipo de estudio en el mundo de pesquisa de cáncer de mama en este momento? O sea, ¿qué es lo que una mujer debe estar pendiente? Después hablaremos un poquito de los hombres también. El estándar de cuidado en el mundo de la pesquisa de cáncer de mama. Fíjate, lo primero es que tenemos que conceptualizar qué es una pesquisa, porque la pesquisa es la búsqueda de una patología en una persona aparentemente sana. ¿De acuerdo? Particularmente en mama, la pesquisa se desarrolla en mujeres que aparentemente no tienen nada, y que se realiza un control anual en búsqueda de que de repente pudieran tener una patología. Por lo tanto, las pesquisas se tienen que situar. Hay diferentes tipos de pesquisa, unas que son selectivas, unas que llamamos oportunistas, porque depende de si el paciente tiene riesgo o no a desarrollar la patología. Estamos hablando de cáncer de mama. Entonces, la pesquisa en cáncer de mama es la búsqueda de enfermedad por cáncer en la mujer, particularmente de mama, en mujeres que son sanas. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque la mujer que se siente un nódulo o tiene secreción por el pezón y se va a evaluar, ya eso no es una pesquisa, eso es una mamografía o diagnóstica. Pesquisa cuando el paciente no siente absolutamente nada. En nuestro país, la venezolana de mastología, ya para el 2016 desarrollaron unas reuniones de consenso donde se trató de lograr en el país
un consenso, valga la redundancia, de cuándo debemos comenzar la pesquisa mamográfica en nuestro país. Realmente no hubo un consenso, ya que el 50% de los especialistas mastólogos estaban de acuerdo en que comenzáramos a los 35 y el otro 50% que comenzáramos a los 40 años de edad la pesquisa mamográfica, o sea, la evaluación a través de una mamografía en pacientes que no tienen patología. Y esa es la indicación actual. ¿Cuál es el método? El método internacionalmente reconocido de pesquisa, o sea, de búsqueda de patología de una paciente sana, en teoría es la mamografía, que es la rayos X que se le hacen a las mamas. Buenísimo, Ricardo. Bueno, yo creo que en general, para no meternos en rollo, podemos decir que entre 35 y 40 años debería comenzar la pesquisa. Y una pregunta para el contexto venezolano que es muy importante es, ¿cuáles son las opciones de una mujer en Venezuela para hacerse pesquisa en el sector público y en el sector privado? Porque, digamos, a veces las mujeres no tienen muy claro cuáles son los hospitales o cuáles son las instituciones, y quizás una pequeña recomendación tuya en este sentido de cuál serían los sitios donde habitualmente la gente puede acudir, o instituciones que tienen experiencia en la pesquisa con la mamografía. Fíjate, esto que tú dices es muy importante. La pesquisa dijimos que tenía que ser, por ejemplo, la pesquisa imagenológica a través de la mamografía, pero el inicio de la evaluación de la mama debe ser con el autoexamen de mama. Si bien está demostrado que el autoexamen de mama, ya cuando tú te palpas algo, no, ya digamos está avanzado, no es que no, lo que ustedes se palpen ya no tiene remedio, no, sino que nosotros queremos encontrar lesiones cuando ni siquiera se palpan, solo se ven a través de estudios por imágenes que pueden ser la mamografía. Yo siempre hago hincapié y estimulo a la paciente que se toquen la mama, que busquen, que conozcan sus senos, y cuando haya una alteración consulten al especialista. En nuestro país, que es donde nos tenemos que situar, cuando nosotros vamos a los hospitales, encontramos que el 60% de los pacientes que acuden a un servicio de mastología tienen lesiones palpables, incluso localmente avanzadas. Entonces, lo primero que yo recomendaría es abogar por el autoexamen mamario, aunque está demostrado que cuando tú te palpas la lesión, ya hemos perdido cierto tiempo. Debemos diagnosticarla a través de imágenes. Entonces, vamos a tu pregunta. El diagnóstico, digamos, del estudio madre importante en el diagnóstico por pesquisa es la mamografía. Inicialmente la mamografía, que es la compresión de arriba abajo y de lado de la mama, derecha e izquierda, que la paciente le tiene mucho miedo porque piensa que le va a doler. Eso es más un mito que una realidad. Entonces debe comenzarse una mamografía de buena calidad. En la actualidad existen mamografías de 2 dimensiones muy buenas que sirven para pesquisa, pero también contamos con lo que se llama tomosíntesis o mamografía 3D, que es una mamografía que corta milimétricamente la mama y evalúa de mejor manera cualquier lesión que pudiera existir. Acuérdense que estamos hablando de pacientes que no tienen lesión, que se van a consultar para ver si tienen algo. Entonces, tú me preguntas muy bien, ¿cuál es la realidad del país? En privado, en la atención privada, tenemos todos los juguetes que tú quieras. Tenemos mamografía de 2D, 3D, digitales, analógicas, tomosíntesis, mamografía por contraste, y podemos llegar hasta la resonancia magnética si tú quieres. Lamentablemente, en público no contamos con mamógrafos de buena calidad, si es que existen. ¿Cuál ha sido la alternativa del paciente? Mamografías de buena calidad, 2D, en sitios, por ejemplo, fundaciones, que cuentan con la posibilidad de tener mamógrafos, digamos, buenos, no óptimos, pero sí buenos para la función que nosotros queremos. Y por otro lado, hemos encontrado varias unidades de mama clínicas que tienen precios asequibles a los pacientes, hacen incluso ofertas, mamografía eco, y si llevas una amiga te dan una densitometría. Y esto ha logrado hacer que la gente pueda alcanzar un estudio imagenológico al cual antes no podían si no era desde el punto de vista público. Entonces, para resumirte, tenemos opciones económicas más caras, más definidas, menos definidas, pero siempre desde el punto de vista privado. Lamentablemente desde el punto de vista público no contamos con eso. Gracias, Ricardo. Fíjate, algo que yo quiero que te le transmitas a nuestros oyentes es que quizás cuando nosotros estudiamos medicina, porque somos del mismo grupo de edad, hasta ahorita ha avanzado mucho, y las estadísticas en sobrevida, que es como se mide,
la efectividad de los tratamientos del cáncer ha cambiado. ¿Cuál es tu experiencia de cómo era el cáncer de mama cuando nosotros estudiábamos y cómo es el cáncer de mama ahorita, que lo ves como un especialista dedicado al cáncer de mama en términos de el beneficio que se le da a las pacientes? Mira, ese punto que tú comentas es fundamental. De verdad, cuando tú y yo estudiábamos, te llegaban esas lesiones avanzadas. Yo me acuerdo haber oído profesores míos de cirugía que decían que el cáncer, una paciente tratada por cáncer vivía lo suficiente para un cáncer. Lamentablemente ese concepto arcaico ha desaparecido y hemos luchado muchísimo para quitar esto de que cáncer es igual a muerte. ¿De acuerdo? En la actualidad, y ya ni siquiera desde el punto de vista observacional de uno, sino estadísticamente hablando, y particularmente hablando del cáncer de mama, existe una reducción en 20-30% de la mortalidad por cáncer de mama debido precisamente al diagnóstico temprano del cáncer a través de estudios de prevención tempranos, la preocupación del paciente por si tiene o no cáncer, los medios de comunicación que son fundamentales para informar cosas importantes y veraces, porque lamentablemente antes uno decía en nuestra época el papel aguanta todo. Ahora aparentemente la pantalla del televisor, de la computadora, del teléfono aguanta todo y puedes escuchar de todo. Pero fundamentalmente hablando, existe una reducción de la mortalidad por cáncer, particularmente al cáncer de mama, debido al diagnóstico precoz, al mayor interés, a mejores drogas para tratar al paciente que digamos avanza. Y de esta manera hemos logrado, tengan bien en cuenta esto, que el diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte, sino simplemente un obstáculo del cual tenemos que ocuparnos y no preocuparnos, y con el cual vamos a llevar hacia adelante una mejor sobrevida. Incluso yo siempre le digo a los pacientes, uno nace cuando le dan un diagnóstico de esto, porque entonces cambia la vida. Sí, fíjate, Ricardo, otra pregunta es, ¿qué hace una mujer que detecta un nódulo mamario que no tenía anteriormente? Porque, digamos, habitualmente las mujeres, por ejemplo, los ginecólogos a veces son sus médicos de cabecera, no todo el mundo necesariamente piensa en un cirujano o un mastólogo de primero, pero quiero que orientes un poco qué hacer cuando notas algo que llama la atención, o cuando en la mamografía regular te reportan y te llega por email que tienes que consultar a un especialista. Y segundo, cómo se conforma un equipo que trata el cáncer de mama, que implica otras especialidades más allá de la mastología. Sí, fíjate que interesante el concepto de mastología que tú lo dijiste. Es un concepto muy amplio, donde no es como tú dices, por ejemplo, el infectólogo, en el caso tuyo, que trata procesos infecciosos, entre otras muchas cosas, o el cirujano que opera, o el ginecólogo que ve ginecoobstetricia. La mastología es algo muy amplio que incluye una serie de especialidades, entre las cuales está el cirujano dedicado a la mama, está el patólogo dedicado a la mama, que también se llama mastólogo, el radiólogo que está dedicado a la evaluación de la mama solamente, porque es muy diferente un radiólogo que hace el lunes tomografía de tórax, el miércoles opera, ve ecos abdominales y el jueves ve mama, a uno que desde el lunes hasta el viernes está viendo pura mama. Entonces, la mastología es un concepto muy amplio e incluye muchas especialidades. ¿Qué pasa con la paciente que se palpa un nódulo? Vamos a comenzar por eso. Cuando una paciente se palpa o le palpan un nódulo, porque a veces el esposo o la pareja es la que le palpa el nódulo, porque a la mujer venezolana no le gusta mucho tocarse la mama, tiene que ir al especialista. El especialista puede ser un ginecólogo dedicado a la mastología, puede ser un cirujano dedicado a la mastología, un oncólogo, por nuestro caso, dedicado a la mastología. La evalúa, ve y hace la estrategia. Generalmente, dependiendo de la edad, por ejemplo, una muchacha de 20 años, normalmente una muchacha de 20 años no tiene un cáncer, sino tiene un fibroadenoma. Se le solicita un eco, primera aproximación diagnóstica, y si hace falta, para mamografía. Cosa diferente a una paciente que se palpa el nódulo y tiene más de 35 o 40 años, a los cuales comenzamos con una mamografía, después un eco y después puede llegar a la biopsia. Ese es en el caso de la paciente que se toca. Ahora, tú también me preguntaste, la paciente que se hace una mamografía y se ve un nódulo. Esa paciente igualmente tiene que ir al especialista, tiene que ir a estudios complementarios, por ejemplo, mamografía, eco, puede llegar hasta una resonancia magnética y llegar a una biopsia. Todo depende de la impresión diagnóstica que tenemos, porque si bien es cierto, el cáncer es importante y es la primera causa de enfermedad oncológica en nuestro país y en el mundo, también encontramos que no es la patología más frecuente desde el punto de vista de enfermedad mamaria.
Más frecuente es el dolor mamario, que generalmente por inflamación de los nervios, que es una nefritis intercostal. El nódulo mamario benigno, la secreción por el pezón, que puede ser, por ejemplo, por la lactancia o por dilataciones patológicas de los ductos sin que tenga que ver con cáncer. Entonces hay muchas cosas. El cáncer es la última, digamos, lo menos frecuente, pero lo más importante. Fíjate, Ricardo, otra pregunta que tú nombraste en algún momento, que a lo mejor vale la pena explicar quizás ya para ir cerrando, es un poco qué se consideran factores de riesgo. O sea, cuando una mujer sabe que está en un peldaño básico de riesgo, en un peldaño intermedio de riesgo o en un peldaño de alto riesgo, porque implica de ella diferentes frecuencias, diferentes tipos de observación. Entonces, ¿cuáles son esos factores que ya claramente están asociados con el cáncer de mama para que nuestras oyentes lo tengan claro? Fíjate que uno establece la pesquisa en base a factores de riesgo. No lo mencionamos, pero no lo detallamos. Pero la pesquisa tú la puedes, digamos, estadificar dependiendo del factor de riesgo. ¿Cuál es un factor de riesgo? El ser mujer, porque los hombres también dan cáncer de mama. Por cada 100 mujeres con cáncer de mama, un hombre desarrolla un cáncer de mama. Es una realidad. Después, los embarazos tempranos. Si la mujer tiene embarazos a menor edad, tiene menos riesgo de desarrollarse. Si tiene más hijos, también tiene menos riesgo. Esto no quiere decir que las mujeres actualmente tengan 4 o 5 hijos para prevenir el cáncer de mama, ¿de acuerdo? El dar lactancia son factores de riesgo que disminuyen la frecuencia de cáncer de mama. Los antecedentes familiares. Una paciente que tenga una mamá o una hermana con cáncer de mama tiene 3 veces más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces es importante situarte en riesgo. También existen los riesgos que son modificables y no modificables. Por ejemplo, tú no puedes modificar la edad a la que le viene la regla a la mujer. Puedes modificar la edad a la cual se le va porque le puedes agregar terapia hormonal de reemplazo. Tú puedes modificar a qué edad tienes el primer riesgo. Entonces, son factores de riesgo, primer hijo. Son factores de riesgo. La obesidad es un factor de riesgo, sobre todo mujeres que se le va la regla, es un factor de riesgo, o con menopáusica, que tienen que controlar y son modificables. Pero la altura, el tamaño, la edad que te viene la regla son factores que no son modificables. Entonces, dependiendo de antecedentes familiares, sexo, inicio de reglas, número de hijos, edad de la menopausia, ingesta o no de terapia hormonal de reemplazo, madre o familiares en primera línea, cáncer de mama, tú estableces un riesgo y en base a eso tú defines, digamos, cuándo comienzas una pesquisa mamaria con mamografía, porque puedes también conversar con eco. Entonces tú dices, bueno, si la paciente es de alto riesgo, porque tiene una mamá con cáncer de mama, no tiene hijos, nunca lactó, dice a los 35 años me hago la primera mamografía. Pero de repente la mujer tiene 3 hijos, el primer hijo lo tuvo a los 22 años, no ha tomado anticonceptivo, no tiene familiares con cáncer, pues dice la pesquisa comienza a los 40 años. Entonces, en base a eso, es importante la consulta con el especialista mastólogo. Gracias, Ricardo. Ya estamos llegando al final de nuestros 20 minutos de podcast. Nosotros no nos pusimos de acuerdo, quiero decirle a los oyentes. Yo me traje mi camisa rosada para un poco hacer advocacy o abogacía por el tema de la pesquisa del cáncer de mama y levantar, digamos, toda esta noticias y toda información que conlleve a que nuestras mujeres y también nuestros hombres estén más pendientes del cáncer de mama. Y te quiero dar las gracias, Ricardo, por ser tan explícito, explicar en términos fáciles para nuestros oyentes todo este tema importante de la pesquisa, y será un placer tenerte como siempre en nuestro programa. Se te quiere mucho y gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Hasta luego. A nuestros amigos, ya para despedirnos, recordarles nuestros anuncios habituales, que nos sigan en Spotify, en YouTube o en Apple Music. Recordarles que tenemos los de lunes a viernes a través de Mundo UR. Pueden seguirnos también a través de Radio Formal, en el caso de Caracas 99.9, el dial en Caracas, donde se dan unos pequeños trailers o cuñas sobre lo que está pasando en todo el mundo digital de Mundo UR. Ahí todos los días a las 7 con Marisabel Párraga, con sus entrevistas, van a ver de qué van los programas que estamos viendo en cada uno de la programación de Mundo UR. Y recuerden seguirnos a través de nuestras @Mundo UR, @Julio Castro M, y los esperamos para la próxima semana con temas interesantes de salud. Se les quiere mucho, cuídense.